A ver, fíjate, habla. Hola, hola, 1, 2, 3. Muy buenas noches, ¿cómo están ustedes, queridos hermanos? Es siempre un enorme privilegio y mayor responsabilidad poder compartir. Acompáñenme por favor a Gálatas capítulo 3, versículos del 23 al 29. Gálatas capítulo 3, versículos 23 al 29. Escribía el apóstol Pablo: pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Oramos. Señor y Dios, una vez más, estamos en tu presencia, dándote gracias, teniendo tanto para agradecer, Señor. Seguramente esta noche motivos no nos faltarán, no solamente de pedido, sino también de gratitud. Por eso, Señor, queremos ponernos en tus manos, rogándote que tú seas quien hables por tu palabra y para la gloria de tu nombre. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Ya hemos recorrido desde el segundo miércoles de mayo esta carta del apóstol Pablo a los Gálatas. Decir solamente que Galacia no era una ciudad, sino una zona geográfica y étnica. Actualmente se ubicaría en el centro de Turquía, abarcaba varias ciudades mencionadas desde el primer viaje misionero descrito en Hechos 13. Derbe, Listra, Iconio, Antioquía de Pisidia y parte del Ponto. Es durante su segundo viaje misionero donde, recomendado por los hermanos de Listra y Derbe, Timoteo se une al equipo. Y dice en Hechos 16:6: y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia, cosa que ocurrió posteriormente, ya lo vamos a ver. Y luego, descendiendo a Troas, es donde Pablo recibirá la visión del varón macedonio, que era el llamado del Señor para llevar el Evangelio a un nuevo continente, a Europa. Ustedes lo recuerdan. En su tercer viaje misionero, también los visitará, a los Gálatas, dice Hechos 18:23. Y después de estar allí algún tiempo, salió recorriendo por orden la región de Galacia y de Frigia, confirmando a todos los discípulos. Allí se encontraba, como lo mencionan en Hechos 19:1, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, está hablando de las regiones hacia el norte, justamente toda la zona de Galacia, vino a Éfeso. Aquí invirtió 3 años de vida, 3 años de ministerio, como se lo recuerda a los ancianos
en su maravilloso y enriquecedor relato de Hechos capítulo 20. Se cree que es en Éfeso, todos recordamos, en la costa occidental del Asia Menor, donde Pablo recibe noticias perturbadoras del estado espiritual de las iglesias de Galacia. Y es alrededor del año 57 que Pablo les escribe, casi contemporáneamente a cuando escribe Romanos. Él había comenzado su ministerio entre ellos hacía aproximadamente 10 años atrás y siguió viajando durante todo ese tiempo. ¿Por qué menciono esto? Porque solo así podemos entender la familiaridad y la confrontación tan directa con ellos. Escuchen estas palabras fuertes y con tono vehemente hacia los Gálatas. Dice capítulo 3, versículo 1 de esta carta: Oh Gálatas insensatos, ¿quién os ha fascinado a vosotros, ante cuyos ojos fue presentada con toda claridad la imagen de Jesucristo crucificado? Insensatos, en el original anoetos, significa literalmente no inteligentes, necios, tontos, torpes. Pará, Miguel, me dirán ustedes, ¿no? Miguel, ¿estás seguro que Pablo les dijo eso a los Gálatas? Es la misma palabra que utiliza 2 versículos después. Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? Pero sigue diciendo en el 3.1, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? Literalmente es, ¿quién los ha hechizado? Así traduce la NTV. ¿Quién los embrujó? Traduce Dios habla hoy. Aparentemente, la personalidad arrolladora, el carisma personal, la labia de los judaizantes, los tenía cautivados de tal manera que dejaban de lado la inteligencia. Tan indignado está Pablo, pero no solamente con las iglesias, sino con los agentes del maligno, los judaizantes, que les va a decir a los Gálatas en 5:12, ojalá se mutilasen los que os perturban. Así traduce la Reina Valera. Ahora, ¿qué significa esta declaración? Dice Dios habla hoy. Pero esos que los andan perturbando a ustedes, ojalá se castraran a sí mismos de una vez. Claro, ellos hablaban tanto de la circuncisión, que tenían que circuncidarse. Bueno, Pablo les va a decir, ojalá no solamente se circunciden, ojalá se castraran ellos mismos. Qué fuerte, ¿eh? ¿Se puede ser más gráfico en el lenguaje? Quiero hacer una salvedad. Esta carta era una circular, que no iba dirigida al ángel de la iglesia en Galacia, como las 7 iglesias de Asia Occidental cuando les escribe Juan, ¿no? Ni a un anciano como a Timoteo o a Tito en esas cartas personales. Cuando llegaba el mensajero con el rollo, con el pergamino, la iglesia, en el lugar donde estuviera, en esa vasta zona geográfica, había varias. Los hermanos se sentarían, como quizás estamos en esta noche, y allí avanzaba el lector, desplegaba el rollo. ¿Cómo se sentirían estos que estaban escuchando estas palabras de parte de Pablo? Por lo menos incómodos, sorprendidos, impactados, pero seguramente confrontados. Con razón, decían los corintios, las cartas de Pablo son duras y fuertes. Eso dice 2 Corintios 10:10. También los judaizantes se lo decían a él. Creo que de esto también podemos sacar enseñanza, queridos, porque eran sus hijos. Pablo se los dice así,
Gálatas 4:19. Queridos hijos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. Pablo mezcló magistralmente metáforas para dar una imagen poderosa. Él compara su dolor con los dolores de parto. Él había estado de parto por ellos en el momento de su conversión, cuando nacieron espiritualmente. Ahora, por su retroceso, le han causado este otro sufrimiento. Está de parto de nuevo. Y solo cesaría su intenso dolor cuando Cristo verdaderamente fuera formado en sus vidas. Aclaro esto, Pablo no se victimiza. Apenas si deja entrever algo del intenso dolor pastoral que se sufre cuando las ovejas beben el agua turbia y el pasto pisoteado por otros pastores. Tomo la ilustración de Ezequiel 34. Vayamos ahora al tema. La prueba de lo que la fe puede hacer por nosotros. La palabra fe se repite 21 veces en esta carta. Quizás el texto más conocido sea donde se menciona, Gálatas 3:11, que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Este texto de Habacuc 2:4 se cita 3 veces en el Nuevo Testamento. Romanos 1:17, aquí en Gálatas 3:11 y en Hebreos 10:38. Y en cada una de las menciones el énfasis es distinto. Luego analícelo usted. Aquí en Gálatas se centra en el justo. En Romanos se enfoca en la fe, mientras que en Hebreos el énfasis está en vivir por esa fe. Para el análisis del texto en esta noche, vamos a considerar 5 tópicos. En primer lugar, por la fe hemos sido liberados. En segundo lugar, por la fe hemos sido justificados. Tercero, por la fe hemos sido hechos hijos. Cuarto lugar, por la fe hemos sido incorporados a Cristo. Y en quinto lugar, por la fe hemos sido hechos herederos según la promesa. Vamos al primer punto. Por la fe hemos sido liberados. Lo dice claramente el versículo 23 que acabamos de leer. La ley nos tenía presos, encerrados. El pecador gime dentro de las murallas de su propio pecado. Pero la ley era el carcelero. Nadie podía escapar por el régimen legal, nadie. Pero la desesperación abre la puerta de la esperanza, porque el preso se humilla y se echa en las misericordias de Dios. ¿Y saben qué? Se le abren las puertas. Este versículo subraya especialmente un cambio de dispensación de la ley a la era de la gracia. En segundo lugar, por la fe hemos sido justificados. Esto significa declarados judicialmente justos ante los ojos de Dios. Como también lo expresa claramente Romanos 5:1. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. O Gálatas 2:16. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie
será justificado. O Romanos 8:28. Romanos 3:28, perdón, 3:28. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe, sin las obras de la ley. Hay allí una palabra curiosa, ayo. A-Y-O. No es del verbo hallar, sino tal cual como suena, ayo. En el original, paidogogos, o sea, pedagogo, de allí viene pedagogía. Ya casi no se usa este término ayo en nuestro idioma actual. Por eso se reemplaza en las nuevas versiones por su significado. Por ejemplo, en Dios habla hoy dice, esclavo que vigila a los niños. En la NBI dice, el guía encargado de conducirnos. En la traducción del lenguaje actual, maestro que nos guió y llevó a Cristo. Todo eso junto es el significado de la palabra ayo. Lo más importante es, pero ahora que ha llegado la fe, ya no estamos sujetos a ese guía, al ayo. Obviamente, está refiriéndose al cumplimiento de los 613 mandamientos que el pueblo de Israel debía cumplir higiénicamente, socialmente, ceremonialmente, para llegar a ser justos. No se está refiriendo a aquella parte de la ley moral de Dios, que sigue siendo relevante para nosotros, pero no un medio de salvación. Todos recordamos, no matarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, honra a tu padre y a tu madre. Creemos que obviamente siguen teniendo tanto poder y vigencia como en aquella época. La ley moral de Dios, pero no como un medio para salvación, repito. En tercer lugar, por la fe hemos sido hechos hijos. Dice el versículo 26. Todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. A este respecto se refiere también Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, esto es derecho, autoridad, poder, de ser hechos hijos de Dios. Y Gálatas 4, 5 y 7 dice, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y hay algo muy interesante. La adopción, de acuerdo al sistema legal romano, cuando se hacía, obviamente en forma voluntaria, una adopción, se adoptaba un nuevo hijo, ese hijo tenía no solamente igualdad de privilegios con los hijos naturales que habían nacido en una familia, sino que tenían la ventaja de que al haber sido adoptados, de ninguna manera podían quedar excluidos de privilegios, de herencia y demás. ¿Por qué? Porque habían sido hijos adoptados voluntariamente por ese padre de familia. Qué ilustración más fuerte, ¿no es cierto? El Señor nos adoptó como sus hijos. Él nos adoptó. En cuarto lugar, por la fe hemos sido incorporados a Cristo. Así se deben entender los versículos 27 y 28. Porque todos los que han sido bautizados, o sea, sumergidos, eso significa bautizados, sumergidos en Cristo, se han revestido de Cristo. Ya no hay judío ni no judío, eso significa gentil, esclavo ni libre, hombre ni mujer, sino que todos ustedes son uno solo en Cristo Jesús. La unión con Cristo tiene lugar en el momento de la conversión. En ese momento somos introducidos en el cuerpo de Cristo, como dice 1 Corintios 12:13. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sumergidos en un cuerpo.
sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Como resultado de esa unión, debemos vestirnos del Señor Jesucristo, como Pablo también lo expresó en Romanos 13:14. Andemos como debía, honestamente, no en glotonerías y borracheras, otro tipo de adicciones, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Una cosa era la realidad espiritual, otra cosa era la vestimenta, aquello que todos veían. Lo que todos ven es testimonio del cristiano, que si dice que está en una posición espiritual, tiene que reflejarlo por los frutos. Eso es estar vestido de Jesucristo. Quinto, por la fe hemos sido hechos herederos según la promesa. Cuando Dios le dijo a Abraham, como la arena que está a la orilla de la mar, estaba hablando de un pueblo terrenal. Así iba a ser su descendencia. En primer lugar, una descendencia terrenal. Pero cuando Dios le prometió, mira ahora a los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Allí le estaba prometiendo una descendencia celestial, espiritual. Y mi querido hermano o hermana, cuando Abraham empezó a contar estrellas, ¿sabe qué? Una de esas estrellas te estaba contando a vos y a mí. Hoy entendemos que somos parte de esa promesa que Abraham creyó. Tremendo. Hoy entendemos que somos parte de esa promesa que Abraham creyó. Porque dice, y creyó a Dios y le fue contado por justicia. Allí Dios le estaba prometiendo una descendencia espiritual. Cuando Dios le dice, a tu simiente, obviamente está hablando de Cristo. En Cristo somos herederos. Entendemos que estamos en el centro de los designios de Dios. Nos damos cuenta del privilegio. Cuando Dios le estaba prometiendo eso a Abraham, en un sentido también estaba hablando de nosotros. Y Abraham le dijo que sí a Dios. Quiero esa descendencia. Te creo, Dios. Aclaremos que no tenía hijos todavía. Hermanos, como dice Romanos 8:17 también, y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Somos parte de esa herencia y tenemos herencia en los cielos reservada para nosotros. Conclusión. Todo lo expuesto me llevó a pensar, ¿hemos vivido todo lo que la fe puede hacer por nosotros? Pero también me llevó a hacer una introspección a mí, personal. ¿He vivido todo lo que la fe puede hacer por mí? Una canción del trío Mar del Plata, esta mañana la escuchaba, por eso me acordaba. Esa canción se llama El Tiempo, después búsquela. Dice así: desde mi ventana ya miraba el tiempo cuando niño. Parecía que él estaba detenido. Fui creciendo, pero entonces no jugaba él ya conmigo, se alejaba, poco a poco decidido. Hoy adulto, en la vorágine de cosas, lo persigo porque corre
corre como enloquecido. Temo que en una mañana, sin haber envejecido, una voz me diga: tu tiempo se ha ido. Si Él, Dios, me llama a su presencia, dime, alma, ¿qué le digo? Cuando sé que no fue todo haber creído. No es todo haber creído una vez que nos hablaron de Cristo. La fe verdadera persevera, avanza con constancia, con firmeza, hasta el fin. ¿Cómo se logra eso? Pablo mismo nos señala cómo pensaba él su vida de fe. Hay una expresión en Filipenses 3:12 que es muy significativa. Él dice: prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual también fui asido por Cristo Jesús. Allí el verbo asir, en el original, es tomarse fuertemente de algo. Pero también asir de tal manera que se llega a poseer como propio. De ahí, apropiarse, hacerlo nuestro. A ver, yo puedo tener la Biblia en mi mano, la estoy haciendo. Haciendo sin H. Es asir, la estoy agarrando. Otra cosa es, digo, esta Biblia es mía. La palabra la quiero hacer mía. Todas las promesas de Dios son mías. Me las apropio. Te digo, sí, Dios. Las creo. Son para mí. ¿Se dan cuenta de la diferencia? Tiene el mismo significado que en la lengua castellana aprender, con H intermedia. Esa era la actitud de Pablo. Pablo proseguía determinado, con resolución, firme. Pero lo que lo sostenía en la carrera era la segunda parte de este texto. Él mismo, Pablo mismo, había sido asido, aprendido, tomado, le pertenecía a Cristo. Y él había decidido de todo corazón que viviría para su gloria hasta el último aliento de su vida. Que así sea con cada uno de nosotros, queridos hermanos. Oramos. Señor, cuánto de bien hay para nosotros en tu palabra. Cuánto bien nos hace considerarla, extraer profundas enseñanzas para nosotros, para nuestra familia, para nuestra descendencia. Sabernos hijos de Dios por la fe en Jesucristo, por la fe en aquella obra de la cruz, donde Él derramó su preciosa sangre para lavar con ella toda nuestra maldad, todos nuestros pecados. Y desde el momento en que creímos, en que ejercimos fe, la gracia tuya se hizo nuestra, Señor. Te damos gracias por la salvación que gozamos en Cristo Jesús. Pero también te rogamos que, como el apóstol Pablo, prosigamos en esa carrera de fe hasta alcanzar aquel objetivo supremo que tienes para cada una de nuestras vidas. Que no nos conformemos solamente con haber creído, sino que prosigamos determinados, firmes, ansiosos por alcanzar, por asir aquello para lo cual fuimos llamados. Hasta el día en que te veamos cara a cara, permítenos, Señor, serte fieles y correr con gozo la carrera que tenemos por delante.
Bendice a tu pueblo aquí reunido. Bendice a tu pueblo en los hogares, donde muchos hermanos y familias también van a estar reunidos. Y que la gloria, toda la gloria, sea para ti. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Gracias, queridos hermanos.